Aristegui en vivo. Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a Nayeli Pérez Mendoza, que continuamos aquí en esta mesa escuchando estas voces de gente que está en este momento planteando lo que usted oyó en el bloque pasado. Lo que está sucediendo al interior de Petróleos Mexicanos y las expresiones sindicales, pues a raíz de la salida de Carlos Romero de Champs anunciada el día de ayer. Ya escuchamos a quien está pretendiendo desde el propio Sindicato General Nacional de Petroleros, de este sindicato que ahora encabeza el señor Limón. Bueno, está un intento de convocar, bueno, de obligar a convocar elecciones y competir con esta estructura que queda a la salida de Romero de Champs. Bueno, queda Romero de Champs y el grupo de personas que han acompañado a este liderazgo sindical en los últimos años con 36 secretarios. Hay quien está planteando, vamos a buscar que se hagan elecciones al interior de este sindicato para que se renueve esa dirigencia sindical. Este es un punto. Hay quien está planteando desde otras instancias sindicales al interior de Pemex buscar la representatividad. Es el caso de Petromex, con Yolanda Morales, a quien escuchamos, y bueno, es el caso de este sindicato, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que tiene como secretario general del Comité Ejecutivo a Pablo López Figueroa Ana Lilia, que es quien se encuentra en la línea telefónica. Buenos días, Pablo, gracias por tomar la comunicación. Al contrario, buenos días a ustedes, gracias, un fuerte abrazo para nuestra guerrera defensora Ana Lilia, y hablar de Carmen Aristegui, pues es la salud de información que necesitamos y gracias a Dios tenemos los mexicanos. Gracias. Bueno, gracias por las palabras, Pablo. Estamos en el punto de que se fue Romero de Champs, en términos formales, con su carta, sabemos que él dice, me voy y me despido de esta manera. ¿Cómo recibe este sindicato que usted participa como secretario general el asunto? Sí, perfectamente vimos la noticia, nos enteramos en su oportunidad, hay gente que nos pasa la información, inclusive a las 9 de la mañana, 9:30, ya teníamos conocimiento de la decisión del señor Carlos Romero de Champs. De ayer. Nosotros, nuestro sindicato no tiene nada, de ayer, sí. Por supuesto. Entonces, que a las 11 iba a presentar su renuncia, pero nosotros no tenemos ninguna relación sindical con él, el registro de ellos es muy independiente del de nosotros, que es el número 5878, que nos legaliza como sindicato de petróleos mexicanos de la industria petrolera mexicana. Es registro propio, tenemos 8 secciones sindicales, todos legalmente constituidos con toma de nota y obviamente la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional. Ana Lilia. Pablo, la circunstancia actual donde los empleados de la industria petrolera, pues de alguna manera tendrán más opciones de agremiarse. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo se podría operar esta parte de el sector petrolero agremiado, sobre todo en el marco de las nuevas disposiciones de las reformas a la Ley Federal del Trabajo también? Por supuesto que es una ventaja para todos los sindicatos y más ventaja para todos los trabajadores, que ahora ellos pueden elegir a qué sindicato pueden afiliarse. Eso motiva de que nuestros estatutos originalmente solamente incorporan a los técnicos y profesionistas de la industria petrolera, por eso no tenemos relaciones con el STPRM. Ahora nosotros ya estamos proponiendo ante la Dirección de Registros la modificación a los estatutos donde se puedan incorporar a nuestro sindicato todo el trabajador petrolero que lo desee. Nosotros tenemos un muy gran reconocimiento, no conozco personalmente a Galileo Lastra Marín, pero hemos visto su profesionalismo para trabajar y no dudamos de que vaya a revisar nuestros estatutos y nosotros podamos incorporar y representar a los trabajadores, inclusive a los que no son profesionistas aquí en Petróleos Mexicanos.
¿Qué supone que va a pasar, Pablo, con el sindicato que hasta ayer encabezaba Carlos Romero de Champs? Estos 36 secretarios, ¿qué supone que va a suceder ahí adentro? ¿Se va a mantener el mismo grupo intocado o habrá posibilidad de que ahí mismo se gestione o se genere una elección democrática que dote de una representatividad distinta a ese sindicato encabezado hasta ayer por Romero? El STPRM como sindicato es una institución que nosotros todos los trabajadores petroleros le tenemos respeto. Lo que sí, por salud y por conveniencia y beneficio de los trabajadores afiliados al STPRM actualmente, no deben de permitir que llegue a la Secretaría General alguien que venga recomendado por el gobierno federal, y muchos de los candidatos están esperando la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ellos sean los que sucedan en el lugar a Romero de Champs. O sea, eso ya no es democracia. Debe haber una elección tal y como lo hemos hecho nosotros desde nuestra historia, desde nuestro origen, que sea voto libre, universal y secreto, que el trabajador sea el que decida quién es el que lo va a representar, porque si van a esperar y que van a aceptar que le impongan uno viniendo del gobierno o de alguna cámara, de la Cámara de Senadores o diputados, como se perfilan muchos, apadrinando algunos candidatos que quieren ser el CTPRM, pues va a ser exactamente lo mismo. Y ahorita, en la salida de Romero de Champs, no abona para nada la democracia sindical, porque pues acomodó a la persona que de acuerdo a los estatutos quedará en su lugar. O sea, es una sucesión como ha sido la sucesión presidencial del gobierno neoliberal. O sea, el presidente que entra respetando lo que el presidente que salió dijo. Entonces lo mismo se perfila ahorita. No hay ninguna democracia, no hay un avance democrático sindical. Pues Pablo López Figueroa, ahí están sus análisis al respecto. Ana Lidia, ¿qué le dirías a Pablo para cerrar esta entrevista? Pues parece que al final sí tenemos disputa la tendremos por el propio contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, y porque ahora, como usted mismo plantea, modificarán sus estatutos para tratar de agremiar a esa base trabajadora que hoy forma parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Se avistan tiempos de lucha por el gremio petrolero. ¿Qué opina usted, Pablo? El contrato colectivo de trabajo es una interpretación que le dan para favorecer al trabajador, pero en este caso a nosotros, y ahí sí coincido con la apreciación de una de las personas que dijo, la corrupción laboral está fuerte dentro de Petróleos Mexicanos. Nosotros como profesionistas no hemos podido obtener ni un documento regulatorio para que rija la relación Pemex y sindicato de profesionistas. No, por un lado, el contrato colectivo de trabajo del STPRM no es aplicable para nosotros. Por otro lado, el reglamento de empleados de confianza, que tampoco es aplicable para nosotros, nos los aplican y está hecho a criterio de una sola persona, y los trabajadores, los otros que somos la clase productiva trabajadora, los profesionistas que estamos en el campo, en la plataforma marina, refinerías, petroquímicas, en áreas, no somos tomados en cuenta, pero sí somos perjudicados por las autoridades que ahorita están en Petróleos Mexicanos. Nos están corriendo nuevamente el director corporativo de administración con su limitante que todos se ha ventilado de no tener la formación, no tener el criterio. Nos está perjudicando. El subdirector de capital humano también no conoce lo que es Pemex. Esa curva de aprendizaje la están utilizando en contra de los profesionistas petroleros, que somos los que al final del día generamos los beneficios con los que el presidente de la República va a hacer sus proyectos. Si no hay beneficio del petróleo, los proyectos del presidente se vienen abajo. Y los que están administrando Pemex, la verdad, me da tristeza. Tengo 36 años como ingeniero en Petróleos Mexicanos y da tristeza ver cómo van acabando con la empresa. Le pasan información al presidente que pues está muy lejos de la realidad. ¿La salida de Romero de Champs no significa gran avance o sí? ¿Qué piensa usted? Mientras él siga manejando al STPRM, aunque no esté oficialmente, no hay ningún avance ni para Pemex ni para la democracia
sindical ni para la toma de decisiones de capital humano, porque sigue influyendo definitivamente lo que marca el STPRM. ¿Manejándolo ahora a través de Manuel Limón? Todo parece indicar que así es la tendencia. Bueno, pues Pablo, seguiremos escuchando voces esta mañana sobre el tema Pemex, Sindicato Petrolero y todo lo que está ocurriendo. Gracias que nos toma la llamada. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes, un abrazo y muchas gracias nuevamente. Buenos días a Pablo López Figueroa, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros. Bueno, a ver, va a haber no lupa, sino microscopio para observar lo que pase en este momento para este sindicato, por muchas razones. Porque es un momento político y social totalmente distinto, la llamada 4T, por sí mismo el momento para México es muy destacado, pero también porque el tema laboral y el tema de la democracia sindical y el tema de la representación sindical en México es motivo de convenios internacionales. Y hoy tenemos un tratado de libre comercio renovado, revisado y acordado entre Canadá, México y Estados Unidos que está por ratificarse o no. Especialmente la atención está puesta en este debate en los Estados Unidos y la exigencia a la que México se somete tiene que ver con varias cosas, una de ellas el tema sindical. ¿Qué mejor asunto para saber si México sí o no va a transitar hacia una democratización de los sindicatos en el país? ¿Qué mejor caso? Bueno, hay varios, pero este sería el más potente, por razones ya conocidas, para saber si efectivamente se transita hacia una nueva realidad, que ya está en una ley, que ya hay una reforma constitucional, que ya hay varias cosas en curso, que hay un cronograma para todo el sexenio para instrumentar este nuevo marco legal que permita algo tan sencillo y elemental para una vida de sindicatos, que es la democracia, que permita que los líderes sindicales representen a los trabajadores y los trabajadores encuentren en esas representaciones sindicales sus intereses cubiertos y protegidos y todo lo que significa un asunto sindical. Hace algunas semanas, o ya no sé si meses, en agosto estuvo por acá la Secretaría del Trabajo, que por cierto buscamos para esta mañana, pero nos enviaron un mensaje diciendo que preferían no la entrevista en este momento porque han decidido no intervenir en el tema del sindicato petrolero. En realidad yo lo que quería, y tal vez no emitimos bien la solicitud en términos de queríamos retomar el hilo de efectivamente cómo se va a instrumentar esta ley que va a afectar o va a impactar en todos los sindicatos de México, incluyendo el de Petróleos Mexicanos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es recuperar, Ana Lilia, te propongo, este fragmento, y a lo mejor más adelante tendremos otro, de lo que nos dijo Luisa María Alcalde, justamente de esta nueva realidad. Además de política y social, una nueva realidad en México después de las elecciones del año pasado, hay nuevas realidades legales. En este caso, así lo explicó el 1 de agosto en este espacio Luisa María Alcalde. Va a iniciar, digamos, un proceso en el cual todos los contratos colectivos que están depositados actualmente ante las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales, o sea, todos los contratos colectivos, tendrán que pasar por un proceso en el cual se consulte a los trabajadores si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese contrato colectivo. Recordarás, si bien lo decías tú, pues que hemos vivido desde hace muchos años en un modelo laboral donde la presencia de contratos de protección patronal pues fueron más la regla que la excepción, y esto quiere decir que hay muchos contratos colectivos que fueron firmados entre los empleadores y los líderes sindicales sin la consulta previa de los trabajadores. Incluso iría más allá, te diría que hay muchos trabajadores que no necesariamente conocen su contrato colectivo y que no fueron consultados si estaban o no de acuerdo en que X sindicato lo representara en esa firma y en esas negociaciones posteriores. Entonces la reforma, esta reforma tan importante, tiene reglas muy claras hacia adelante. Por ejemplo, ya no podrás firmar un contrato colectivo si antes no
garantiza, si no tienes una constancia de representatividad para demostrar que en efecto tienes una legitimación por parte de los trabajadores. Pero la pregunta era, ¿qué pasa con todos los contratos colectivos que se han firmado antes de la reforma? Y este es ese procedimiento. Es un procedimiento a través del cual los trabajadores van a acudir a las urnas, a través del voto personal, libre, directo, secreto, y se les va a preguntar si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese contrato colectivo y por ende con ese sindicato que firmó ese contrato colectivo. Así está el asunto, Ana Lilia Pérez Mendoza, y aquí entonces